¿Qué tal? Vamos a iniciar este nuevo video en el cual vamos a platicar de la sesión número 5, Conflicto de Leyes, del módulo 15, Internacionalización del Derecho en su ámbito privado. Todo esto corresponde a la unidad número 3 del Derecho Positivo Internacional Privado. Platicaremos primero acerca de la actividad 1, que lleva por nombre competencia jurisdiccional. En esta actividad nos solicitan leer el texto de apoyo en competencia jurisdiccional y competencia nacional e internacional. Identificar los factores por los que se determina la competencia y ejemplificar cada uno de estos factores. El primer factor que yo voy a platicar, que voy a identificar y después explicar, es la competencia jurisdiccional. La explico diciendo que es el poder que se le otorga a los tribunales de un estado de juzgar y ejecutar lo juzgado. Esta competencia opera a partir de todo tipo de relaciones jurídicas que tengan o no tengan elementos extranjeros, internos o internacionales. La función soberana es la potestad pública que decide litigios con fuerza vinculante de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esta se proclama exista o no exista un elemento de internacionalidad en la relación jurídica. Cito la Constitución de nuestro país en el artículo número 94, en el párrafo número 5. Otra competencia que defino es la competencia nacional y hago la cita después de la explicación del artículo número 121 constitucional en las fracciones número 1 romano a la 5 romano. La siguiente competencia es la competencia internacional y la explico diciendo que esta competencia estará determinada por tener un elemento extranjero que no puede ejercer el juez nacional y debe llevarla a cabo un juez extranjero. También puede ser que la controversia se relacione con una situación internacional. En estos casos, la controversia se va a determinar con apego a los tratados o convenios que celebre un país con otro. Esto debido a que ellos pactan los criterios que se considerarán para determinar los resultados. Como lo dije al inicio, también vamos a identificar los factores por los que se determina la competencia. Hice una tabla también con 3 columnas, una para los factores, otra para la descripción y los ejemplos. Voy a citar cuáles fueron los factores. Son los factores por materia, por cuantía, por grado y por territorio. Explicaré el primer factor, por ejemplo, que es el de por materia, que se basa en el contenido de las normas sustantivas que regulan el litigio o conflicto. Yo puse como ejemplo que existe la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. Como su nombre lo indica, atiende exhortos o cartas rogatorias. El artículo número 2 lo he citado de esa misma convención y la expliqué también, y el artículo número 16 lo he explicado y también lo he considerado. Me refiero a que lo he anotado. Un ejemplo del texto fue, por ejemplo, extraer de uno de estos documentos el rubro que dice considerando y que lo traen todos estos documentos, y dice que la solicitud que a través de esta carta rogatoria formulan las autoridades de Estados Unidos corresponde de conformidad con la normativa a la figura del comiso que estipula el del Código Penal. En consecuencia, al existir una norma similar en la que actuó el Tribunal Penal, no hay obstáculo de orden público para cumplir con lo rogado, por lo que se procede a darle cumplimiento y ejecutar dicha resolución a través del juzgado,
civil por tratarse en el fondo de la ejecución en su dimensión civil de una sentencia penal. Y luego ya, por lo tanto, se concede, se notifica a fulano y sutano y a la Procuraduría General de la República. Voy a señalar otro esta tarde para que puedan entender mejor cómo se elabora esta tarea. El siguiente factor es por cuantía. Lo explico brevemente. Este criterio considera un estimado del valor del litigio. Por ejemplo, en materia penal, toma en cuenta la clase y dimensión de la pena que se aplica. En materia civil, se determina por el valor pecuniario. Yo expliqué que en la Ciudad de México existe un procedimiento para determinar la cuantía. Por ejemplo, criterios para determinar la cuantía. Uno, primero, la materia civil, el artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, antes hoy Ciudad de México, señala que los jueces de lo civil deberán conocer pues de los asuntos de jurisdicción voluntaria, de los juicios contenciosos y de los demás negocios de jurisdicción contenciosa común y recurrente, así como de los interdictos. De este artículo 50, como ya lo he comentado hace un instante, señalé el número romano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como ejemplo del texto, yo lo tomé a partir de donde señala que se concede el exequatur al pronunciamiento del Juzgado de Quiebras de los Estados Unidos del Distrito Medio de la Florida del 8 de octubre del 2017 con fundamento en el y todo lo que venga en ese párrafo. Y bueno, ya ustedes podrán describir el siguiente factor, que es por grado y por territorio. Para el factor de grado utilicé la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, el artículo 4, 10 y 11, y anoté también un ejemplo de el considerando y del por tanto, de una carta rogatoria, ¿no? Obviamente. Y en el factor por territorio lo describí y utilicé también la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias que puede aplicarse en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela. Haciendo mención también del artículo número 16 y puse un ejemplo del texto. Ahora vamos de inmediato a ver la actividad número 2 que se titula Puntos de contacto en los conflictos internacionales y nos dice: investiguen fuentes académicamente confiables los tipos de puntos de contacto que existen. Entonces, en una tabla hice mi columna de punto de contacto, en medio descripción y un ejemplo. ¿Cuáles son los puntos de contacto? Son los únicos o múltiples, los primeros que yo elegí, los mudables o inamovibles, los principales o accesorios, los alternativos y acumulativos, y posterior a ello, en la siguiente columna, como lo mencioné, hice una descripción de los puntos de contacto únicos, que voy a explicar nada más esto, ya los demás ustedes podrán desarrollarlos, ya tienen un ejemplo, ya van a saber por dónde buscar y hacia dónde ir. Dice en los puntos de contacto únicos que determinan de manera concreta la conexión con un derecho y es por ese motivo que se impide su modificación. En estos casos se aplicará como punto de conexión el principio que está en latín lex loci commissii delicti, en el cual se aplicará la ley del lugar de la comisión de la conducta y de la misma forma será competente el juez de ese lugar. El punto de conexión que se basa en ese principio lex loci commissii
delicti, es único e inamovible. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Hablando de este primer punto de contacto único. Cuando un reo ha sido juzgado, podrá ser trasladado a su país de origen y cumplir su sentencia. El estado en el que se cometió el delito y se llevó a cabo el juicio contará con plena jurisdicción, por lo que el país de origen y receptor del juzgado tendrá la obligación de cumplir la sentencia impuesta por el país juzgador en la totalidad de sus términos. El reo va a ser trasladado, si fuera el caso, tiene como fin, evidentemente, su readaptación y debe colaborar en un marco de cooperación entre los estados, evitando con esto la impunidad. Como ejemplo, se tiene el tratado entre México y España acerca de la ejecución de sentencias penales, en el artículo 1, 4, 14, 15 y 17. Bueno, y para terminar, los ejemplos del punto de contacto, que quedamos que es el único y múltiple, ya expliqué el único, voy a hablar brevemente del punto de contacto múltiple. Estas conexiones dan flexibilidad a las determinaciones del derecho que corresponda aplicar. Esto va a ampliar las posibilidades de solución y por lo tanto va a evitar la impunidad. Sin embargo, puede generar que se cometan fraudes a la ley. Las convenciones son quienes generalmente regulan los múltiples puntos de contacto. Ahora, en el ejemplo, yo utilicé el protocolo sobre las obligaciones alimenticias de la Haya, y este protocolo, ayuda a ejemplificar diversos puntos de conexión en sus artículos 3, 4, inciso 2, y el artículo 4 también en el inciso 2.2. Bueno, ustedes ya describirán estos puntos de contacto y pondrán sus ejemplos. Vámonos de inmediato a la actividad integradora, en donde, a mí me mandaron un caso práctico y lo voy a platicar brevemente para que sepan de qué trato. Puede ser similar, seguramente, el que les van a mandar a ustedes, pero van a poder dar una idea de cómo lo he respondido. El caso menciona lo siguiente. No he mencionado el título de la actividad, que dice llamarse Determinación de las competencias jurisdiccionales en los conflictos internacionales. Creo que eso me había faltado. Y bueno, vamos a platicar el caso que dice que la banda mexicana oriunda de Sinaloa, llamada Los Patrones de Sinaloa, ante tantos compromisos entre gran parte de los Estados Unidos, se encuentran radicando en Texas. Sus abogados interponen una demanda en una corte de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, por difamación en contra de la revista de farándula El Chismógrafo, ubicada en la Ciudad de México. Ahí están sus oficinas centrales. Pero esta se distribuye en Sudamérica y al sur de los Estados Unidos. Ante las supuestas fotos y pruebas que dice tener la periodista Verónica Canseco, a quien acusan de difamarlos y denigrar su carrera artística de más de 20 años, y todo porque ellos, se negaron a las entrevistas que ella les solicitó. Por otra parte, la conductora busca protección para su familia y para ella, así como la reparación económica por el daño moral y económico sufrido, pues dice que ha recibido amenazas de muerte por parte de los integrantes de la banda. En entrevistas, la conductora menciona que presentará documentos en los que muestra que los integrantes de la banda se encuentran bajo investigación por nexos con el narcotráfico, contrabando de drogas y lavado de dinero. Con el fin de dar mayor impacto al tema, la revista decide difundir algunas fotos donde la banda está en un evento privado tocando para un cártel muy conocido de Sinaloa.
En estas fotos también se ve que existe una relación de amistad con ellos. Ante estos planteamientos fundamenta las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los puntos de contacto considerados para que la banda Los Patrones de Sinaloa puedan interponer su demanda en Estados Unidos? Bueno, yo mencioné que el derecho internacional privado es un derecho de conexiones o puntos de contacto, considerados como elemento fundamental de la norma de conflicto, ya que su función principal es enlazar el problema con el derecho que deberá utilizarse para dar solución. Los puntos de contacto nacen en las relaciones internacionales porque siempre hay un elemento extranjero y el conflicto surge porque en la relación jurídica existen dos elementos extranjeros, los cuales dependen de dos derechos diferentes, por lo que va a ser necesario definir cuál de los dos derechos se va a aplicar para dar solución al conflicto. Por lo anterior, la norma conflictual será la que determinará la norma material que resolverá el problema. Así, la norma conflictual va a definir la conexión entre la relación jurídica del problema y el derecho que lo resolverá. Es por ello que será necesario determinar la naturaleza jurídica de la relación del supuesto y el punto de conexión que se encontrará en la consecuencia de la norma conflictual. Los supuestos de la norma conflictual son tres. Primero, los personales, reales o patrimoniales en segundo término, y los relativos de los actos. En este caso, los supuestos relativos a los actos serán los que van a definir que la demanda puede ser interpuesta en una corte de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, por lo que a continuación voy a exponer el artículo número 4 de la Convención Internacional sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado, que dice que para el ejercicio de actos comprendidos con el objeto social de las personas jurídicas privadas, regirá la ley del Estado parte donde se realicen los actos. Se puede entonces considerar el punto de contacto único, utilizando como punto de conexión el principio lex loci commissi delicti. En este supuesto se aplicará la ley del lugar de la comisión de la conducta y de la misma forma será competente el juez de ese lugar. Tenemos que recordar que en la ciudad de Florida, en Estados Unidos, se tienen disposiciones penales por difamación. Sin embargo, no existen leyes de difamación a nivel federal en Estados Unidos. También se podrá aplicar puntos de conexión alternativos. En los puntos de conexión de este tipo, las partes tienen la facultad de elegir el derecho aplicable, porque en este caso pueden existir diversas opciones. La primera es, 1, que la banda radica en Estados Unidos. 2, la difamación y el daño moral se cometió en Estados Unidos. Y 3, el estado de Florida tiene disposiciones legales a este respecto, lo cual evidentemente le favorece. En el tema de conflicto de leyes, esa es otra pregunta detonadora. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre la legislación estadounidense y la mexicana? Y entonces, en un cuadro, inserté una tabla, en una columna señalé las similitudes y en otra las diferencias acerca del conflicto de leyes que pueden existir entre la legislación estadounidense y la mexicana. Voy a dar 3 porque yo anoté como 23. Entonces, bueno, nada más voy a señalar 3 para no dormirlos. Las similitudes, bueno, ambas constituciones, la de la Florida de 1787 y la de Querétaro de 1917, surgen de movimientos revolucionarios. Otra similitud es que México y Estados Unidos tienen formas de gobierno republicanas. La tercera es que ambas naciones cuentan con una división de poderes en sus 3 ramas, ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, y otra masilla. Las dos naciones tienen un ejecutivo dotado de amplias facultades, lo cual constituye un régimen presidencialista. ¿Cuáles son las diferencias?
En Estados Unidos no existían otros antecedentes adicionales a la Constitución estatal de quienes acudieron a la Florida. En México, la Constitución fue el resultado de los trabajos del Congreso Constituyente. En el caso de la Constitución de Estados Unidos, fue el resultado de un rompimiento de orden legal. Otro día. La Constitución de México fue el resultado de un estallido político en contra de Porfirio Díaz. Y bueno, esta y la última. La Constitución mexicana ha sufrido más de 700 reformas desde su promulgación. Y bueno, como estoy muy enfocada en México, ya les va una greca. La Constitución estadounidense lleva alrededor de 27 enmiendas, de las cuales 10 se generaron en un solo evento. Bueno, ya está ahí, si no les doy toda la tarea. Y bueno, igual y no es la misma. Entonces, ¿qué argumentos jurídicos, esta es la siguiente pregunta detonadora, podrían dar tanto la periodista como la revista para que el litigio sea llevado ante tribunales mexicanos? Bueno, primero que la periodista es de nacionalidad mexicana, la residencia de ella misma se encuentra ubicada en la Ciudad de México, pues también las amenazas de muerte, el daño moral y económico se generan en México. Eso es importante también. Y otra sería que la Ciudad de México se cuenta con la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en la Ciudad de México o Distrito Federal que la protege. ¿En dónde se señala esto? En el artículo 1 de esta Ley de Responsabilidad y en el Código Penal que sanciona las amenazas en el artículo 282. Hasta ese momento se sancionaban, creo que siguen igual. También hay otra pregunta que nos hace el docente. ¿Cuál es el proceso de calificación para determinar las reglas de la competencia judicial? Yo he mencionado, haciendo un pequeño preámbulo, que la calificación quiere decir definir la naturaleza jurídica de una institución, conocida también como ordenación, caracterización, separación o interpretación. Esto se traduce como la definición y comprensión de las normas jurídicas que rigen un caso con claridad y precisión, con base al orden jurídico nacional e internacional para resolver el conflicto. El órgano jurisdiccional es quien va a calificar y determinar qué institución jurídica se ajusta al conflicto. Y voy a mencionar a continuación las clases de clasificaciones. Primero, de la competencia que resuelve la regla de conflicto legal, lex fori, así se dice en latín, los hechos se califican conforme a la ley del juzgador que se encuentra conociendo de la controversia. Y la otra clase de calificación es la de fondo, en donde se traduce en que la aplicación de la ley extraña al caso, en latín lex civilis causae, y el juez nacional va a aplicar una ley extranjera y las normas extranjeras en consecuencia por la calificación. Otra pregunta que también nos han hecho es cómo podría obligarse, según la legislación mexicana, al cumplimiento de dicho fallo por parte de la legislación estadounidense. Primero, con la figura del reenvío, ya que deberá existir una adecuada ley que ejecute la resolución del conflicto, ya sea de primero, de segundo grado, de primer grado, de segundo grado o de reenvío doble. ¿Quién lo menciona? El Código Civil Federal en el artículo número 14 y lo transcribí. En los numerales del 1 al 5. Hay que señalar también que quedará lo dispuesto del artículo 121 constitucional a las leyes extranjeras aplicables y a los tratados y acuerdos internacionales establecidos. Y con esto hemos finalizado la actividad integradora de la sesión número 5 del módulo 5. Me voy a despedir, ya saben que estamos en el grupo de Facebook, Casa de Estudio, bien, pueden recolectar
bibliografía, lo que yo vaya subiendo en torno a este tema, los textos de apoyo y las guías de actividades de la plataforma, las que yo utilicé, que creo que son las mismas hoy en día. Evidentemente no tengo las planeaciones de ustedes para poder atacar algún caso en particular, pero bueno, esto les puede servir mucho de guía. Y bueno, pues les digo hasta pronto nuevamente, no sin antes pedirles por favor que se suscriban al canal, que por favor también le den like, que activen la campanita para las notificaciones y que compartan. En los próximos días voy a estar haciendo algunas promociones para los talleres, para apoyarlos, para ayudarlos, para resolver dudas y conflictos que tengan con la tarea o con la visión de la universidad versus el futuro que nos aguarda. Entonces, me despido, suscríbanse al canal, ¿ok? Gracias a todos, bye, hasta la próxima.